Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Mientras escuchaba a nuestro supervisor, decía, bueno, ya la junta de oficiales tenemos la voz principal para que los oficiales tengamos nuestro coro. Alabado sea el Señor. Dios les bendiga a este pueblo hermoso. Damos gracias al Señor por el privilegio, la oportunidad, inmerecida por demás, pero el Señor se place en dar estas oportunidades. Gloria al Señor. Queremos unirnos al saludo. Quiero saludar a mi pastor, el reverendo Albert Rivera. Gloria al Señor. Por allá nuestra pastora, la hermana Yolanda Torres. Y a toda esta familia hermosa, nuestros supervisores, reverendo Charles González, cada miembro de la Junta Nacional, cada presbítero, que hacen unos trabajos muy hermosos, cada pastor, esta iglesia en general, cada líder, Dios les bendiga. Quiero saludar también a mi amada esposa, la hermana Rebeca, y a mis 3 niñas que están por ahí, Raquel, Débora y Sara. Amén, que el Señor me ha bendecido con esta hermosa familia. Cuando pensé que nunca iba a tener una familia, el Señor me dio una hermosa familia. Muy agradecido del Señor. Quiero saludar a la iglesia que por la gracia del Señor pastoreamos. Hay un buen grupo aquí. Quisiera que levantaran sus manitas ahí. La iglesia del Rito, gloria al Señor. Que ya, yo creo que ya no es un río, ya creo que el río está crecido. Alabado sea el Señor. Aleluya. Y cuando el río suena es porque agua trae. Gloria al Señor. Quiero saludar también a un hermano que tenemos un gran aprecio, aunque ya no está congregándose con nosotros, está en otra misión, pero me llamó en el día de ayer para saludarme. Le dije, vamos a estar allá en Barceloneta, y nuestro hermano Juan Vázquez, y él nos acompaña en esta mañana. Gloria al Señor. Saludamos de una manera especial a nuestro hermano Juan. Llegó a nuestra congregación, Dios allí lo restauró. Gloria a Jesús, pero sabemos que no somos los únicos, así que Dios lo salvó allí, lo llevó a otro lugar y allá Dios lo está bendiciendo. Y eso es una bendición para nosotros los pastores también. Gloria al Señor. Quiero saludar a todos los que nos puedan estar viendo a través de los medios, a través de Betel. Dios les bendiga a todos. Y quisiera que fuéramos a la palabra del Señor, que se encuentra en 2 de Samuel capítulo 15, versículo 30. 2 de Samuel capítulo 15, versículo 30. Y luego pasamos al capítulo 16 de también 2 de Samuel, versículo 1 y 2. Gloria a Jesús. Y usted puede adorar al Señor. De más está decir que hay un ambiente muy lindo. Hay un ambiente de libertad. Hay un ambiente donde usted espontáneamente ha sabido levantar sus manos y adorar al Señor. Y en ambientes como estos es donde Dios ha estado haciendo algo. No puedo decir que Dios va a hacer algo. Yo creo que ya Dios está haciendo algo. 2 de Samuel capítulo 15, versículo 30. Y luego pasamos a 2 de Samuel capítulo 16, versículo 1 y 2. Lo tenemos, hermanos. Leemos la poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y la iglesia dice: y David subió la cuesta de los olivos, y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza, e iban llorando mientras subían. 2 de Samuel 16, 1 y 2. Dice: cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados, y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Y dijo el rey a Siba: ¿qué es esto? Y Siba respondió:
los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Predicaremos bajo el tema, yendo o pasando un poco más allá, pasando a un tiro de piedra. Dios, te adoramos, te bendecimos y te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. No te pido en esta mañana que me quites, sino que me utilices. Tú sabes que yo dependo total y exclusivamente de usted. Así que de antemano yo te doy toda la gloria y toda la honra. Señor, te pido que a través de tu palabra tú hagas prodigios, maravillas y señales como solamente tú puedes hacerlo, Señor. Sana, salva, bautiza, restaura, rompe cadenas, liberta en esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Se pueden sentar dando un gloria a Dios ahí bien fuerte. Gloria a Jesús. Gracias, hermano. En este día quisiera comenzar este mensaje haciéndonos varias preguntas, tales como: ¿qué sucede cuando nuestras expectativas no se cumplen? ¿Qué sucede cuando nuestro ánimo o nuestras fuerzas se desboronan, se hacen trizas, se vuelven polvo? ¿O qué sucede cuando la vida parece romperse en mil pedazos y nos sentimos débiles y nos sentimos indefensos? Pues hoy, con la ayuda de Dios, vamos a reflexionar sobre la historia de David, un hombre que a pesar de ser rey, que a pesar de ser muy poderoso, un hombre que a pesar de ser muy respetado, de hecho fue ese hombre que Dios dijo de él, gloria al Señor, que era un hombre conforme a su corazón. Pero no fue ajeno a momentos difíciles, no fue ajeno a momentos de dificultad y mucho menos a momentos de vulnerabilidad. En estos versículos que acabamos de leer, vemos cómo David responde a la traición y a las dificultades que se presentan en la vida. Porque siempre los momentos difíciles van a llegar. Siempre los momentos de dificultad van a llegar. Alabado sea el Señor. Siempre las traiciones pueden llegar también. Se van a presentar en la vida. Creo que son parte del paquete de todo hombre y mujer de Dios. Pero esta historia no se trata solamente de la caída de un rey, sino de cómo la humildad, el arrepentimiento y la confianza en Dios pueden llevarnos a un resurgir espiritual. Gracias, hermano. Y este es un gran ejemplo bíblico que nosotros pudiéramos seguir en nuestra vida cuando nos encontramos en situaciones similares a las de David. Así como David experimentó sufrimiento, experimentó desesperación, también encontró en su fe en Dios la fuerza para levantarse y la fuerza para seguir adelante. Creo que nosotros también, los que estamos aquí, hemos atravesado por momentos donde hemos encontrado la fuerza para levantarnos y la fuerza para poder seguir adelante. Alabado sea el Señor. Haciendo un paréntesis, cuando nuestro pastor testificaba, hay que atravesar por ese proceso para poderlo entender. Nosotros no hemos llegado a la India, pero hemos estado en Cuba. Y Cuba, hermanos, es más la opresión política y del sistema comunista que la opresión del diablo. Alabado sea el Señor. Recuerdo que en aquella ocasión, cuando fui la primera vez, me hicieron muchas preguntas y ellos indagan, pero ellos conocen las respuestas. Antes de usted llegar, ya ellos saben quién es usted, de dónde viene y a lo que viene. Y recuerdo que en aquel momento
Gloria al Señor, después de hacerme varias preguntas, me cogió el pasaporte y me dijo, si nosotros te cogemos haciendo alguna actividad religiosa, te vamos a apresar. Alabado sea el Señor, y cogió el pasaporte y me lo tiró. Pues allí, si usted no tiene visa religiosa, usted no puede predicar. Así que las veces que se predicó allí, los hermanos que predicaron, este servidor tuvo el privilegio de predicar un año después, nosotros no nos mencionaban como predicadores, éramos amigos. Y los amigos íbamos a traer un saludo de esos que nosotros sabemos hacer normalmente, un saludo de 50 minutos. Alabado sea el nombre del Señor. Cualquiera de nosotros da un saludo de 50 minutos cómodo. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. Nos enseña a dónde debemos de acudir en momentos de adversidades y arrepentirnos de nuestros errores y a confiar en la misericordia y el amor de Dios. Ya cuando nos adentramos en el capítulo 15, vemos cómo Absalón comenzó a planear la derrota de su padre y el rey David, y lo hizo a través de maquinaciones y estrategias siniestras. Y voy a resumir, ¿verdad? Eso usted lo consigue ahí en el capítulo 15. Algunas de las acciones fue que Absalón buscó ganarse la simpatía y el apoyo de la gente. Y lo hacía presentándose a la gente como una figura amable, como una figura atractiva. Absalón se apoderó de la ciudad de Hebrón. Es un lugar estratégico para su rebelión y se proclamó él mismo como el rey de Israel. También reclutó un ejército para luchar contra su padre. Tomó el control de varias ciudades importantes en Israel, como Jerusalén y Bet-Semes. Utilizó el engaño, la manipulación, para convencer a mucha gente a que apoyara su rebelión, incluyendo a algunos de los consejeros más cercanos de su padre. Absalón también utilizó su relación familiar con David para convencer a algunos seguidores de su padre a que se unieran a su causa. En resumen, Absalón utilizó una combinación de estrategias políticas, estrategias militares, sociales, sobre todo una gran malicia para destronar a su padre y hacerse con el control del reino de Israel. Las mismas maquinaciones el diablo las continúa haciendo. Hoy no tenemos a Absalón, pero hay un espíritu que se puede mover por ahí, gloria al Señor, y quiere quizás dividir su congregación, quizás romper familias, romper relaciones, aleluya, gloria al Señor. Pero en esta mañana lo vamos a identificar, lo vamos a traer al descubierto y va a tener que irse en el nombre de Jesús. Recuerdo hace más de 15 años nuestro pastor, cuando yo era su oveja, sigo siendo oveja, ¿quién soy yo? Predicó un tema, nunca se me olvida, de Absalón, el problema está en la cabeza. Así que todo esto desata una crisis en el reino, una crisis en la vida de David, una crisis en la vida de sus allegados. Pero es interesante que veamos ahora lo que hizo David delante de tal crisis. Antes, permítame definirle un momento lo que es crisis. Porque cuando hablamos de crisis, esta puede definirse como un momento o una situación de dificultad, de peligro, que requiere una respuesta inmediata y efectiva. Algunas características de la crisis es que pueden traer urgencias. Estas pueden traer urgencias. Y esto se trata de una situación que requiere una respuesta rápida y eficaz. Gloria al Señor. También las crisis pueden traer gravedad. La crisis también puede traer gravedad, y cuando la situación se agrava, puede tener consecuencias negativas si no se resuelven adecuadamente.
crean las crisis también incertidumbre. Las crisis pueden crear incertidumbre, gloria al Señor, y la situación es imprescindible y puede evolucionar rápidamente, lo que hace difícil tomar decisiones. Las crisis pueden traer consecuencias. Las crisis, ¿verdad?, pueden traer consecuencias tanto a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo. Y esto es, ¿verdad?, en diferentes ámbitos como económicos, social, político, de salud, crisis en el ministerio. Así que ante la urgencia, así que ante la gravedad, así que ante la incertidumbre, así que ante las consecuencias, David reaccionó y accionó subiendo. Dije, David reaccionó y accionó subiendo. Porque una cosa es reaccionar y otra cosa es accionar. Usted reacciona por un impulso y reaccionó. Pero cuando usted acciona, usted toma, gloria al Señor, la iniciativa de hacer algo sabiendo que va a obtener unos resultados en un futuro. Lo hace bien pensado. Alabado sea el Señor. Y David decidió subir. Dije, David decidió subir. Nos dice en 2 de Samuel 15:30 que David en medio de su crisis subió. Subió por la pendiente del monte de los olivos llorando, con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Este versículo muestra por la profunda tristeza y pena que David sentía en tener que huir de Jerusalén por causa de su propio hijo, quien había conspirado contra él. Este hecho de que David subiera a la montaña llorando, con la cabeza cubierta, descalzo, sugiere que hubo un sentimiento de humillación y de arrepentimiento por las cosas que habían sucedido. Este versículo también puede ser un recordatorio de que incluso los líderes más grandes, los líderes más experimentados, podemos, aleluya, atravesar por momentos de dolor, por momentos de sufrimiento, y que la humildad y el arrepentimiento pueden ser importantes en estos momentos. Muchas veces digo esto de los pastores, ¿verdad?, porque no puedo hablar, yo soy un pastor. Y muchas veces nosotros nos sentamos, por ejemplo, un domingo, gloria al Señor, con montones de situaciones, pero nos tenemos que sentar ahí a sonreírle al pueblo, a traerle una palabra de aliento cuando nosotros necesitamos esa palabra, a darle un abrazo al hermano cuando nosotros necesitamos ese abrazo. Oh, mi alma adora al Señor. Pero gloria a Dios por estos hombres que, al igual que David, han reaccionado y han accionado. Y usted también, como iglesia del Señor, ¿cuántas veces no ha llegado usted a un culto con deseos de no haber llegado? Pero usted llegó y se encuentra, aleluya, a un pastor que quizás esté en la misma situación, pero al Dios que nosotros predicamos, que está en su trono, siempre tiene un manjar para su pueblo. Siempre tiene una palabra para levantarnos. Siempre tiene una palabra para traer aliento. Siempre tiene una palabra para dejarnos saber que Él está pendiente a usted y está pendiente a mí. Gloria al Señor. Este versículo también puede ser recordatorio. Aleluya. Y puede ser muy interesante, porque reaccionó y accionó. Ante la crisis él subió. Y subir, en un término simple, es la acción física de moverse hacia arriba. Moverse hacia arriba. Subir suele asociarse con el crecimiento. Se asocia con el progreso, con el avance. Pero desde una perspectiva bíblica puede significar varias cosas, pero entre ellas hay tres aspectos muy importantes que quiero tocar.
en la vida de aquel que decide ascender son madurez espiritual, el desarrollo de una fe más profunda y vivir en el propósito de Dios. ¿Cuántos queremos ascender? ¿Cuántos queremos subir? Pero cuando usted decide subir en medio de la crisis, cuando usted decide ascender, cuando muchos descendieron, alabado sea el Señor, usted va a desarrollar una madurez espiritual. Y es un proceso de crecimiento continuo y profundo que implica una transformación del carácter. Porque mientras usted va subiendo, las energías se van agotando. Mientras usted va subiendo es más difícil la cosa. Pero, aleluya, vienen los pensamientos, vienen las líneas del enemigo, las líneas de la humanidad. Pero usted sigue subiendo. Y mientras usted sigue subiendo, el proceso le va a traer madurez. Va a cambiar su carácter. Y el carácter no es otra cosa que va a comenzar a desarrollar en usted un hablar diferente, un pensar diferente, una forma de ser diferente. Aleluya, y usted va subiendo, yo voy subiendo y vamos madurando, porque el que va con nosotros subiendo va delante de nosotros. Gloria al nombre de Cristo. Se desarrolla mientras nosotros decidimos subir en medio de la crisis, una fe más profunda, porque hay una confianza total y activa en Dios. Se manifiesta, y esa fe se manifiesta en convicción, en obediencia y en acción. Esa fe se manifiesta, y cuando yo tengo una convicción, yo he creído en algo, y estoy tan arraigado en eso que he creído. Yo he creído en ese Jesucristo, que cuando nadie daba nada por mí, cuando yo me encontraba sin fe y sin esperanza en aquel lugar donde estaba allí sentado, pensando en buscar a alguien, gloria al Señor, para tomar algún desquite en aquel lugar, en aquella condición, en aquella cancha, Dios se me reveló, Dios me habló, alabado sea el Señor, y yo sé que fue Dios, porque me limpió, me purificó, aleluya, y yo tengo una convicción tan fuerte, aleluya, que el diablo ha querido que yo descienda, pero yo abajo no tengo nada que buscar. Sheman, Sue Kenda. Él ha querido empujarme con violencia, lo ha hecho muchas veces. Desciende, pero no vamos a descender. Y yo hablo de mí, pero yo sé que lo ha hecho con cada uno de estos hombres de Dios. Yo sé que lo ha hecho con cada uno de estos hombres de Dios. Yo sé que lo ha hecho con usted. Pero hoy vamos a hablar bajo el tema, vamos a ir un poco más allá. Nuestro supervisor lo decía, hay que esforzarse. Que lo sepa el infierno. Esta iglesia que está aquí del Movimiento Misionero Mundial en Puerto Rico, no somos de los que retrocedemos, no somos de los que descendemos. Ay, Sahi la manso que. Cuando usted decide ascender en medio de la crisis, se aprende a vivir en el propósito de Dios. Uno comienza a entender lo que antes no entendía. Uno comienza a alinear la propia vida con lo que considera es el plan de Dios y la voluntad divina. Eso usted no lo va a encontrar descendiendo. Eso usted no lo va a experimentar descendiendo, sino subiendo. Subir no es fácil. Cuando yo corría, que pesaba 130 libras,
De hecho, cuando me casé era 29 slim de cintura. Así que si hay alguien culpable aquí de todo esto que ha ocurrido, fui yo mismo. Después yo corría por todas aquellas cuestas en Comerío. Y usted, ¿sabe qué? Usted va corriendo en las llanuras, falsos planos, y usted deja esas cuestas casi siempre para lo último. Porque esas cuestas, ¿sabe lo que hacen en el atleta? Sacan lo mejor de él. Esas subidas sacan lo mejor de usted. Esas subidas sacan lo mejor de mí. Así que cuando más cansado y agotado usted se sienta, usted se va a acordar de esta palabra que Dios le está entregando en esta mañana. Y usted va a decir, yo voy a sacar lo mejor de mí. Voy a permitirle a Dios, aleluya, voy a ver esa cuesta y yo la voy a subir. Oh, gloria a Dios. Ahora, hay unos puntos importantes que quiero analizar aquí. De lo que representa la forma en cómo subió David al monte. Dice que subió descalzo. Dice que subió con la cabeza cubierta. Esto puede representar humildad como respuesta a la adversidad. El hecho de que David subiera la montaña llorando, con la cabeza cubierta y descalzo, sugiere una postura de humildad, una postura de sumisión ante Dios. También la cabeza cubierta, los pies descalzos pueden ser representativos de la importancia del arrepentimiento, porque hay momentos donde hay que arrepentirse, ¿sabe? Cuando se dice que David lloró, esto puede sugerir que estaba muy triste por la situación de su hijo. O algunos dicen que se podía estar arrepintiendo de las acciones anteriores. Así que hay una importancia del arrepentimiento como parte del proceso de sanación y reconciliación con Dios. Alguien hablaba, y nuestro supervisor hablaba del perdón. Qué difícil a veces se nos hace pedir perdón. Pero usted sabe, con todo respeto, aquel que no ha aprendido a pedir perdón y arrepentirse, usted sabe de todas las bendiciones que usted se ha perdido. ¿Se escuchó? Usted sabe de todas las bendiciones que usted se ha perdido. Porque el diablo te susurra a los ojos que me pida perdón él. Fue él el que me lo hizo. Peor aún, usted pide perdón y la persona, bueno, gloria a Dios, alabado sea el Señor. Más agua, eso quiere decir que quiero que siga predicando. Hay que saber humillarse, hermano. A veces se nos olvida que el fundamento del Evangelio, parte del fundamento del Evangelio, está establecido sobre el perdón y la reconciliación, ¿o me equivoco? ¿A qué vino Jesucristo a este mundo? ¿A qué Jesucristo entregó su vida en la cruz del Calvario? Aleluya, ¿a qué Jesucristo vino a este mundo y entregó su vida en la cruz del Calvario? No fue para otorgarnos el perdón. No fue para construir aquella relación que estaba rota, aleluya, entre Dios y la humanidad. Y Cristo vino a hacer ese puente de reconciliación. No se nos puede olvidar, iglesia, porque el diablo es mentiroso, aleluya, y no quiere que haya reconciliación entre los hermanos, entre los matrimonios, entre la familia, aleluya, y todo ese proceso se hace ascendiendo. La cabeza cubierta y los pies descalzos nos hablan de la vulnerabilidad humana. David, un rey poderoso, era un rey poderoso,
pero en este momento, en este proceso, se sentía triste, se sentía derrotado. Esto nos recuerda que no somos, ¿verdad?, que somos vulnerables, susceptibles a experimentar dolor, a experimentar sufrimiento. Y esto nos debe enseñar, aleluya, la necesidad de buscar apoyo, la necesidad de buscar en Dios, aleluya, a buscar a Dios en esos momentos difíciles. Tristemente hay personas que deciden descender y deciden apartarse del Señor porque las situaciones son muy difíciles. Pero allá afuera, lo que el enemigo tiene esperándonos, aleluya, no va a ser nada fácil. Dije, no va a ser nada fácil. Hay otros que se andan moviendo de lugar y en lugar. Aleluya, porque no quieren someterse, no quieren pedir un perdón, no quieren, aleluya, reconciliarse con alguien. A resumidas cuentas, el hecho de que David subiera la cuesta del Monte de los Olivos descalzo y con el rostro cubierto tiene una importancia significativa, tanto cultural como espiritual. Desde el punto de vista espiritual, como dijimos anteriormente, el hecho de ir descalzo era una señal de humildad, de sumisión ante Dios, ya que se quitaban los zapatos al entrar a lugares considerados como sagrados o propiedad de otro. También simbolizaba el despojarse de la posición de la realeza, del poder aleluya, del poder que David tenía, al ponerse a la misma altura que el resto de la gente. Va descalzo como símbolo de exiliado y de una necesidad de la protección de Dios. Mientras yo analizaba esta palabra, venía a mi mente el momento donde David, en una de las partes de la historia bíblica, venía cantando y venía danzando. Venía cantando y venía danzando y adorando a Dios. Porque hay momentos donde se canta, se danza, se adora a Dios. Pero hay momentos donde hay que cubrirse la cabeza. Hay momentos donde hay que quitarse el calzado. Hay momentos donde hay que derramar lágrimas. Aleluya, pero David dijo, yo voy a derramar lágrimas. Yo me voy a quitar el calzado. Yo me voy a despojar de la realeza y del poder. Pero yo voy a subir. Lo que no voy a hacer es quedarme inerte acá abajo. Lo que no voy a hacer es tirarme a morir aquí abajo. Lo que no voy a hacer es esperar al enemigo aquí abajo. Si quiere verme el enemigo, tiene que subir. Si quiere el enemigo encontrarse conmigo, tiene que subir. Pero usted verá que el enemigo no va a poder subir. Se lo explico ahora. Oh, gloria a Dios. Adoremos a Dios. ¿Por qué David escoge dentro de su proceso, dentro de su crisis, dentro de su problema, subir al Monte de los Olivos? Le voy a dar varias razones. David no subió únicamente para huir de Jerusalén a causa de la rebelión de su hijo Absalón. David no decidió exclusivamente ir al Monte de los Olivos porque se trataba de un lugar estratégico que le permitiría defenderse en caso de un ataque de Absalón, sino que la razón de mayor peso es que el Monte de los Olivos era un lugar sagrado para los judíos y estaba asociado con momentos importantes en la historia del pueblo de Israel. Además, en el Antiguo Testamento se menciona que el rey David solía subir al Monte de los Olivos a orar y a buscar presencia de Dios. David sabía y conocía la importancia del significado espiritual del monte. Permítame decirle que David fue el mismo que escribió el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿Y de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará mis pies al resbaladero, ni se dormirá el que se guarda. David sabía para dónde iba y a lo que iba también. Ustedes también lo saben. Ustedes también saben que el monte es tipo de la presencia de Dios. Por eso es que el enemigo quiere que usted no ascienda.
pero nosotros vamos a seguir ascendiendo. Yo no sé si usted me está escuchando. Yo tenía que decir algo y yo lo voy a decir hoy. A nosotros nos han metido en cajas de muertos. A nosotros nos han dicho que estamos muertos. A nosotros nos han dicho tanto, hay que levantarse. La iglesia del Señor en Puerto Rico no está en el piso. La obra del Señor no está en el piso. Del piso, ¿sabe qué? Del piso nos levantó Dios. Del piso nos levantó Dios. Que hay que ir un poco más allá, sí. Que hay que tener un poco más de compromiso, sí. Que hay que respaldar nuestras actividades mucho más, sí. Shamayanso, Nike Amanso, Reba Suikenda, Shamayanso. ¿Sabe por qué el enemigo no puede subir a donde usted va a subir? Aleluya, perdóneme. Yo siempre le aplicaba esta porción de la escritura a Habacuc, pero el primero que le escribió hace casi 3000 años antes fue el Salmo 18:33. Dice, Él hace mis pies como de sierva. Fue David. Búscalo. Aleluya, y me hace estar firme sobre mis alturas. El diablo no tiene los pies de sierva. El diablo no tiene la capacidad para andar en las alturas. De las alturas lo botaron. De las alturas lo arrojaron. Usted sí. Usted sí. Prevístero, usted sí. Pastor oficial internacional, usted sí. Supervisor, usted sí. Compañeros, ustedes sí. Podemos caminar en las alturas. Podemos caminar en lugares pedregosos. Podemos caminar en lugares difíciles. Dios nos ha capacitado para esta hora. Shema. Eva Suekenda. Iba Sueken. Iraiki Iba Suiki. Sheya Mansue. Aquí está el Señor. Aquí está el Espíritu de Dios. ¿Usted se va a quedar abajo o usted va a ascender? ¿Usted se va a seguir quejando abajo de los ataques de Absalón o usted va a ascender al monte? ¿Usted se va a quedar aquí abajo o va a madurar en su fe? ¿O va a aprender a conocer la voluntad de Dios en su vida? ¿O va a poder alinear la voluntad de Dios, su voluntad a la de Él? ¿Sabes que Abraham subió al monte? Abraham subió al monte a adorar. Y subió con su hijo. Y le dijo a los siervos, nosotros quédense aquí. Que nosotros vamos a subir, miren, allá a lo lejos, aquella, como decimos en el campo, aquella jarda. La vamos a subir nosotros. Y vamos a subir, adoraremos y regresaremos. No voy a entrar mucho en detalle porque yo voy para Canóvana y voy a entrar por ahí. Pero la realidad es que ellos subieron. Y allá arriba, gloria al Señor, ¿qué vieron allá arriba? No vieron a un padre llorando. No vieron a un padre divagando. No vemos a un padre, gloria al Señor, cuestionándole a Dios. No vemos al Padre de la fe. Vemos, aleluya, en ese evento, aleluya, a un hombre que fue capaz de creerle a Dios. ¿Y sabe que se encontró Abraham allá arriba? La provisión de Dios. Lo que no había, Dios lo otorgó. Lo que no había, ay, qué casualidad, el carnero allí enredado, aleluya. Qué casualidad, no es que en Dios no hay casualidades.
Dios te va a dar lo que tú necesitas cuando tú decidas subir. Moisés subió al monte también. Y mientras el pueblo acá veía, no sé si me pueden dar un poquito de sonido en los monitores antes que me quede sin voz. Mientras Moisés subía al monte, desde acá el pueblo veían el monte humeando, el terremoto, gloria al Señor. Pero yo sé que la experiencia que tenía allá arriba con Dios era otra completamente diferente. Se dio con el Padre Creador, con ese Dios amoroso que vio, la Biblia no lo registra, pero yo supongo que él vio a Dios escribiendo allí con su propio dedo las tablas. Alabado sea el Señor, aleluya. Pero no las escribió solamente en las tablas, las escribió en el mismo corazón de Moisés. Por eso es que cuando Moisés desciende con un rostro tan brillante que tuvo que colocarse un velo porque la gente no podía ver su rostro. Aleluya. ¿Sabes qué? Que cuando tú subes al monte, al igual que Abraham, recibirás la provisión. Pero cuando tú subes al monte, recibirás la palabra de Dios grabada, impresa, no en la piedra, sino en su corazón. Todavía queremos subir al monte. Es que en el monte allá arriba es donde es. Digo, yo soy de la zona 5 del monte. No se sientan mal. Cuando nosotros vemos en 2 de Samuel 16, 1 y 2, vemos que David sube a la cumbre. O sea, llegó hasta la cima. Esto era un recorrido de algunos 2,5 kilómetros. Como 1 hora aproximado de camino. Subir a la cumbre del Collado de los Olivos, o el collado, tenía un significado muy poderoso. Aleluya. La cumbre era algo sagrado. En la Biblia, la cumbre o la cima de la montaña a menudo se utiliza como un símbolo de la presencia y del poder de Dios. Porque Dios es un Dios de alturas. Al subir a la cumbre de la montaña, los personajes bíblicos buscaban encontrarse con Dios y recibir su guía y su ayuda. Por eso es que yo hablaba ahorita de que David no reaccionó simplemente a un impulso. No reaccionó simplemente, él accionó. Él no salió corriendo para donde primero le vino a la mente, no. Yo voy a subir. Porque allá arriba yo sé lo que yo me voy a encontrar. En la historia de David, la cumbre de la cuesta de los olivos puede simbolizar la presencia y el poder de Dios en medio de la situación difícil. Porque en medio de la situación difícil, usted y yo vamos a experimentar el poder, aleluya, de Dios en medio de la crisis. Y así que el propósito de David al subir a la cumbre fue encontrarse con Dios y buscar esa ayuda. Además, la cumbre también puede simbolizar un alto nivel espiritual que David alcanza al subir la montaña. David estaba buscando elevarse por encima de la crisis. David estaba buscando elevarse por encima del problema. David estaba buscando elevarse por encima de la situación. Aleluya. Y ver desde una perspectiva más alta. Aleluya, como lo es la perspectiva de Dios. Hay cosas que nosotros las vemos con el ojo natural y no la vamos a entender. Pero cuando buscamos la dirección en la altura, cuando buscamos ese poder en la altura, cuando buscamos ese consejo en la altura, entonces no vamos a verlo bajo mi lente, no vamos a verlo bajo el ojo natural. Dios nos va a dar la visión para mirar por encima y nos va a dejar ver el propósito que Él tiene para su situación y para la mía. Por eso es importante subir. Por eso es importante subir. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Usted puede adorar a Dios. Usted puede adorar al Señor.
Gloria a Jesús. Ese alto nivel espiritual lo vamos a encontrar en las alturas. Y dije anteriormente, y David lo dijo, ¿quién me capacita a mí para andar en las alturas? No es el título ministerial, no es los grados que yo tenga, no son los años que yo pueda haber servido al Señor. Todo eso es muy importante y trae experiencia a la vida de cada uno de nosotros. Pero quien nos hace aptos, quien nos capacita para andar en esas alturas, aleluya, y hace nuestros pies como de siervo, es el Señor. Por eso David lo decía claramente, y Habacuc también lo repitió, gloria al Señor. Otro significado es un lugar de decisión, de fortalecimiento. Cuando vamos a tomar decisiones y necesitamos fortaleza, ¿a dónde vamos a acudir? A mí me da mucha tristeza, hermano, que yo sé de personas que necesitan la fortaleza, necesitan tomar decisiones, y a donde van es a su estado, a poner su situación ahí. Van al Facebook, van al Instagram, van al TikTok. Y ya todo el mundo se entera de la situación que está atravesando, pero ha subido al monte, ha subido al lugar donde se supone que tú subas. Le has dicho a aquel que te está esperando allá arriba, aleluya, para darte el consejo necesario, tu situación, tu problemática. Alabado sea el Señor. Déjeme decirle algo, hermano. El Monte de los Olivos fue un lugar donde Jesucristo se retiró para orar antes de ser arrestado y crucificado, lo que le da un significado muy especial para nosotros, la iglesia del Señor. Antes de su crucifixión, Jesús fue a Getsemaní, y se encontraba en el monte de, aleluya, en las ¿verdad?, en las faldas del Monte de los Olivos, el mismo lugar donde años atrás David había subido. David había subido. En el Evangelio de Lucas se nos narra que Jesús se retiró al Monte de los Olivos para orar. Lucas 22, 41 al 44 dice: y saliendo se fue como solía al Monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar le dijo: orad para que no entréis en tentación. Y dice, y él se apartó de ellos a distancia de un tiro de piedra. Y puesto sus rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pásame de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y a un tiro de piedra, o sea, un poco más allá, es un término militar, tiraban una piedra, y esa distancia no era muy lejana tampoco, pero era más allá de lo normal. Alabado sea el Señor. Y esto es como los pasajes que te dicen: si te dan en una mejilla, pon la otra. Si te piden la capa, dale la túnica. Si te piden andar con él una milla, anda dos con él. No me diga que se fue el gozo ahora. No me diga que se fue el gozo ahora, porque usted sabe de eso. Alabado sea el nombre del Señor. Y el Señor Jesucristo se fue a un tiro de piedra. Y estando allí en esa agonía, alabado sea el Señor, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Cuando uno va más allá, el Señor sabe que usted lo está haciendo hasta sin fuerzas. Aleluya, cuando usted se impulsa a seguir, a pesar de lo que quisiera hacer, renunciar, el Señor te está esperando. No sé si enviará un ángel como a Jesús, pero la fortaleza llega del cielo. No sé si lo hará de la misma forma, porque no nos vamos a comparar con Jesús, pero Jesús dijo que estará con vosotros todos los días de vuestra vida y hasta el fin.
Así que Jesús recibió la fortaleza. ¿La fortaleza para qué? Siguió orando con esa agonía, con esa intensidad, con ese sudor como gotas de sangre. Aleluya. Y hay veces que nosotros estamos en esa agonía, en esa tristeza, sumergidos en cuartos oscuros. Hermanos, tenemos hermanos en nuestras congregaciones que se encierran en cuartos oscuros, desesperados, no ven solución, en crisis. En depresiones. Y claro que el enemigo gana terreno, pero no todo es el diablo. Hay que tener un poquito de capacidad para entender estos asuntos emocionales y por lo menos, aunque no somos psicólogos, dar los primeros auxilios y llevar a nuestra gente y sacarlos de ahí. Orar, ayunar y trabajar con estos asuntos. Hermanos, estamos en este siglo y esto es lo que nos ha tocado vivir. Aleluya, con una disque, yo me rehúso a decir eso, que nosotros tenemos una generación de cristal. Nuestra generación no son de cristal. Nuestra generación están bien formados. Alabado sea el Señor. A mí me encantaba un anuncio que era de Marines. Primero se pasa por fuego, luego y cogían aquella espada y le daban gloria al Señor y formaban aquel Marines y al final se obtiene un Marín. Nosotros tenemos juventud en medio nuestro, detrás de esas camaritas que ya tienen bachillerato. Yo he visto jóvenes en medio nuestro que te están atendiendo un estacionamiento y ya son abogados. Si hay alguien que se tiene que estar preocupando es el diablo. Pero joven, alabado sea el Señor, usted, aleluya, tiene que ir también un poco más allá. Usted también debe de saber lo que es ir a un tiro de piedra. Usted también tiene que entender, aleluya, que los planes suyos, su voluntad tiene que alinearlo a la voluntad y a los planes de Dios, porque usted está en esta obra y es responsabilidad suya continuar con esto. ¿No se escuchó? Es responsabilidad suya continuar con esto. Gloria a Jesús. El hecho de que Jesús haya ido al mismo lugar donde David subió ante la huida de Jerusalén muestra un paralelo en esta historia. Ambos personajes buscaban la ayuda y la presencia de Dios. ¿En medio de qué? De situaciones difíciles, en medio de crisis, y ambos fueron un poco más allá. Ambos fueron a un tiro de piedra. Y es muy fácil acomodarse a estos tiempos. Es muy fácil ver el programa y decir, voy aquí y aquí no. Voy a esta y a esta no. Escojo esta y esta no. Y yo, con todo respeto, yo respeto a mis líderes. Aquí está el supervisor, pero yo puedo pasar la vista por aquí. Hay un montón de pastores que no están. Algunos estarán enfermos y excusados, pero otros les faltó escuchar que hay que ir un poco más allá. Le faltó escuchar que hay que ir a un tirito más de piedra. Pero usted se va a ir con esa bendición. Yo me voy a ir con esa bendición. Hay muchos, aleluya, que yo he escuchado, gloria al Señor, por años decir, yo no voy para allá si eso es lo mismo siempre. Aleluya, ¿qué quieres? ¿No te gusta la palabra? ¿No te gusta el mover de Dios? ¿Qué tú quieres? ¿Que metamos aquí humo, danzarina, medio mundo para que sea algo diferente? No, Señor. Aleluya. Nosotros estamos, como ustedes quieran decirnos, enchapados a la antigua, subiendo al monte, buscando presencia
diligencia, buscando que el Señor escriba la ley en nuestros corazones, aleluya, y de aquí para el cielo. Aquí no se anda jugando. Aquí no se anda jugando. El diablo no anda jugando allá afuera. Gloria al Señor. Vamos a tratarnos de mantenernos aquí. La cumbre del collado era un lugar de paz, de contemplación. Era un lugar muy tranquilo, con una vista panorámica extraordinaria hacia Jerusalén, lo que le hacía ideal para reflexionar sobre los asuntos. Pero David no se conformó con llegar a la cumbre. Él fue un poco más allá. Él fue un tiro de piedra. Hay un himno de René González que dice que el que crea que ha llegado, falta más por recorrer. Nadie estará enteramente completo ni perfecto hasta el día de la redención. El hecho de que David subiera un poco más allá de la cumbre de los olivos es muy interesante. Desde este punto de vista espiritual, subir ahora más allá de la cumbre puede ser visto como un símbolo de superación, de una búsqueda de experiencias más profunda con Dios. Ya subí, llegué a la cumbre, pero no me conformo. Quiero algo más. Quiero algo más. Alabado sea el Señor. Ahí se puede ver el deseo de David de acercarse más a Dios. En medio de su dolor y de sufrimiento, y de encontrar consuelo y fortaleza en la presencia de Dios. Así de que el hecho de que David subiera un poco más allá de la cumbre también podría representar determinación y perseverancia, porque para eso se necesita determinación y perseverancia, para ir un poco más allá. Se necesita, hermanos. Yo les dije ahorita que yo corría en algún tiempo, y yo recuerdo que estaba corriendo yo ese 5K y me acerqué a un corredor, y la motivación de ese corredor era que él iba hablándose de sí mismo. Decía, sabe que estos relojes ahora inteligentes te da el pulso, te va dando el millaje, el pacing, el paso que tú llevas, todo ese asunto. Y él decía, mi pulso está bien, mi corazón está bien, mi energía está bien, mis rodillas están bien. Y yo iba al lado de él, mi pulso no anda bien, mis rodillas no andan muy bien, alabado sea el Señor. Pero yo lo miraba, hermano, aquel anciano, bueno, un anciano. Y yo dije, si él llega, yo voy a llegar también. Si él llega, yo voy a llegar también. Y entonces esa era mi motivación. Si él llega, voy a llegar yo también. Si él llega, voy a llegar yo también. Nosotros tenemos una grande nube de testigos. Nosotros tenemos una grande nube de testigos que ya llegaron, que ya alcanzaron. Si ellos llegaron, yo voy a llegar también. Porque el mismo Dios que ellos clamaron y decían, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, aleluya, es el mismo Dios que se mueve aquí. Es el mismo Dios que vio a Juan que se movía en el candelero de oro. Es el Cristo de la gloria que está en la iglesia. Usted no anda solo. Cuando usted vaya corriendo la carrera de la fe, diga, no me siento bien, me duele hasta el pelo, pero voy a llegar. Digo, los que tienen. Perdón. Determinación nos da la firmeza, nos da el propósito, nos da la voluntad para alcanzar los objetivos. A pesar de los obstáculos, de las dificultades, tenemos determinación. Salimos al cielo y hacia el cielo llegaremos.
Yo no sé cuántos de ustedes son nacidos y criados en el Evangelio y nunca se han apartado. Pero los que tuvimos tropiezos y nos apartamos algunos años, aleluya, a Egipto no tenemos que buscar nada. No nos interesan los ajos ni las cebollas. Hay que tener perseverancia. Y la perseverancia nos da una capacidad para continuar haciendo algo a pesar de las dificultades. Voy a adorar a Dios a pesar de las dificultades. Así que la persistencia me trae, la perseverancia me trae constancia. Y corrijo, persistencia en la acción. No me voy a rendir fácilmente. En el caso de David, David subió. Dijimos que subió descalzo. ¿Cómo habrán terminado esos pies allá arriba? ¿Cómo habrán terminado? Pero después que llegó a aquel lugar y se encontró en la cumbre, dijo, ya por lo menos aquí descanso, no me conformo con esto. Yo voy a ir un poco más allá. Ahora, gloria al Señor. Dios tenía algo más para David por haber llegado un poco más allá. Dios le tenía a David algo cuando llegó un poco más allá. Y yo estoy cerrando, no sé si los músicos me pueden acompañar. Escuche bien. En el capítulo 16 dice la Biblia que cuando David pasó un poco más allá de la cumbre, he aquí apareció Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enabardados y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Dios tenía una provisión para David por haber llegado un poco más allá. Aunque las intenciones de Siba eran otras, yo sé que Dios lo había determinado así. Cuando vemos el cuero, o más bien el cuero de vino, cuando vemos el par de asnos enaldados, era un símbolo de poder y dignidad real. Mira, hermano, cuando David subió allá arriba, lo menos que este hombre tenía era dignidad. Este hombre estaba destruido física y emocionalmente. Destruido. Pero él siguió subiendo. Y cuando llega allá arriba, con lo primero que se encuentra es con esos dos asnos, que es símbolo de poder y dignidad real. Es como si Dios le estuviese diciendo: tu hijo se proclamó por allá rey, pero no te olvides que a quien yo ungí fue a ti. No olvides que cuando nadie se acordaba de ti, que tú estabas detrás de las ovejas, yo moví a un Samuel y le dije: aquí nadie se sienta a la mesa hasta que me traigan aquel. Y Dios nos ha traído hasta aquí en esta mañana, hermanos, para decirnos a nosotros que por usted, por su sangre y por la mía, hay una sangre real. Corre la sangre del Rey. Y esos nos hablan de fuerza y de poder. David dice: ¿qué es esto?
David no se lo esperaba. Pero allí estaba la provisión de Dios. Los asnos eran para animales de carga y de trabajo, y su presencia en la historia de David representa la fuerza, el poder que le estaba otorgando para enfrentar esos obstáculos y las adversidades. Y al bardarlos significaba que eran propiedad de un rey. Para muchos ya David no era rey. Muchos se montaron en la ola de que ya David no era rey. Muchos sin conocimiento, por ignorancia, se unieron a la rebelión, pero otros sí se alegraban de la caída de David. Pero Dios le estaba diciendo, no es el final. Y quizás hoy usted haya llegado aquí con situaciones, con crisis, con problemas, con problemas grandes. Pero Dios te está diciendo, todavía no es el final. Pastor, todavía no es el final. Todavía no es el final, hay algo más allá. Así que Dios le estaba devolviendo la dignidad real que había perdido en medio de lo que estaba atravesando. Le entrega 200 panes, 100 racimos de pasa, 100 panes de higos secos. Eran alimentos típicos de los judíos. Pero esto nos habla de la provisión y la abundancia de Dios. Dios le estaba diciendo a David, mi provisión y mi abundancia no se han acabado para tu vida. Y Dios nos está diciendo a nosotros hoy, mi abundancia y mi provisión no se ha acabado para tu vida. No se ha acabado. Aleluya. Dios siempre tendrá una porción separada para usted. Lo maravilloso de esto es que Dios siempre tiene una porción reservada para cada uno de nosotros. La porción suya, hermano Oscar, Él no se la va a quitar a mí, no se la va a quitar a usted para dármela a mí. En su reino hay abundancia de pan. Para Él sigue siendo sencillo tomar 5 panes y 2 peces y alimentar una multitud. Lo que Dios tiene para cada hombre de Dios y cada mujer es suyo. No habrá diablo que se lo pueda quitar. No habrá demonio que se lo pueda quitar. Mi provisión la tiene Dios. El cuero y el vino, el cuero y el vino. Era un símbolo de celebración y la alegría. Y todos sabemos que se relaciona con la sangre de Jesucristo. Si hay algo en nosotros que celebramos, es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y si hay algo que nos motiva a seguir subiendo, es esa cruz. Yo no sé si me entendieron. Si hay algo que nos motiva a seguir subiendo en medio de la dificultad, quizás con sus pies sangrantes, quizás se han ido varias uñas de los pies en el camino, quizás le hayan salido varias úlceras en los pies, pero miro a la cruz, Shamahaya, miro a la cruz y sé que en un momento dado tenemos un encuentro con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Herido pero caminando.
caminando. Herido pero caminando. Herido pero caminando. Herido pero caminando. Herido pero caminando. Esta historia nos enseña mucho sobre la humildad. David nos renegó. David nos renegó. Si este es el proceso, pues este es el proceso. Nos enseña determinación, perseverancia, y a que nuestra confianza en Dios debe de permanecer, no importando lo que estemos atravesando. En medio de las dificultades y las pruebas, David se mantuvo firme en su fe. David se mantuvo firme en su relación con Dios. Y esto, claro está, le permitió superar las adversidades. Le permitió llegar un poco más allá. Yo no sé cuántos de los que están aquí estamos dispuestos a ir un poco más allá. Pastores, yo sé con todo respeto que nosotros constantemente estamos yendo un poco más allá. Aunque no lo entiendan, aunque no lo valoren, siempre va a venir una crítica. Porque el que toma decisiones en algún momento dado se va a equivocar. Pero nosotros vamos a seguir adelante. Gloria al Señor. Nosotros vamos a llegar a un tiro de piedra. Hermanos, tu bendición está cerca. Tu bendición está a un tiro de piedra. Tu bendición está a un tiro de piedra. Usted lo que tiene es que esforzarse un poco más allá. Llegó el diagnóstico médico. No me voy a quedar postrado en el piso. Voy a caminar un poco más allá porque me voy a encontrar al Dios que sana. Llegó la crisis financiera. No me voy a sentar a llorar. Voy a subir a encontrarme con el Dios del oro y la plata. Sheba Suaikenda. Iba Suiki. Iba Suaikenda. Aba Suiki. Herido pero caminando. Oh, gloria a Dios. Hermanos, David no veía lo que se iba a encontrar. Porque nosotros no podemos ver muchas cosas de las que ocurren en el mundo espiritual. Son cosas invisibles. Por eso es la fe. Y usted, la definición, usted la sabe. La certeza de lo que espera. La convicción de lo que no se ve. Pero yo estoy seguro, hermanos. Yo estoy seguro. Yo estoy seguro. Yo lo he visto, yo lo he experimentado. Que cuando usted va un poco más allá, Dios lo bendice. A mí no me gusta hablar de mí, pero aquí está mi pastor. Él sabe que cuando comenzamos en Naranjito, lo primero que me pasó fue que mi carrito me lo chocaron y me quedé a pie. Y mi pastor me ayudaba. A veces no podía llegar a la iglesia porque no tenía dinero para gasolina. Así era. Y recibía regaño del pastor: no te vuelvas a quedar, por eso tú me tienes que llamar a mí. Eso es lo que hace Dios.
Cogí una motora prestada y en aquel trabajo que me delegaron de levantar un campo blanco allá en Naranjito, yo llegaba en una motora, una 250 prestada. Y yo corriendo esa motorita, y llegaba a atender el campo en Naranjito. Ay, el pastor. No quiero que tengan una mala visión de él. Pero él me dijo, tú vas a ir allí los miércoles y vas a ir allí los domingos, pero tú te congregas martes, te congregas jueves, te congregas domingo. ¿Cómo sigo de pie? Si nos desgastábamos para el mundo, estamos prestados aquí. Yo no sé usted, pero yo estoy vivo de milagro. Yo era para haber estado enterrado o en la federal hace mucho tiempo. Y yo seguí. Y seguí. ¿Y por qué digo esto? Porque yo he visto la provisión y la bendición de Dios en mi vida. Cómo Dios ha abierto puertas, cómo Dios ha hecho cosas grandes. Toda la gloria y la honra es para el Señor. Yo no merezco nada. Ahí está el hermano Juan Díaz. Juan Díaz, aquí está, para que usted vea que ir un poquito más allá. ¿Qué usted me hacía cuando yo estaba frente a su casa? Dígalo aquí. Dígalo. Te ministraba. Ministraba. Muévete de ahí, que no te quiero ahí. Hermano Juan Díaz me conoce del mundo. No me gusta hablar de mí. De hecho, me querían hacer una entrevista en Betel, en la revista. Y yo dije, yo no quiero hablar de las cosas negativas porque a mí no me enorgullece. A mí me enorgullece lo que Dios ha hecho desde este punto en adelante. ¿Cómo lo he logrado? Ahí está Sonia también. Golpes. 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 Porque hay veces que la gente menosprecia y ve a uno un poco más joven y dice, ¡ay, qué más! Golpes. Pies sangrantes. Por eso usted no puede menospreciar a ningún hermano que está a su lado, a ningún pastor que ministra desde el altar. Todos somos distintos, todos somos diferentes, pero fuimos todos llamados por Dios. Todos fuimos llamados por Dios. Y todos somos la iglesia del Señor. Yo creo que el altar está abierto en esta mañana. Herido pero caminando. Herido pero caminando. Herido pero caminando. Dios nos ha traído en esta mañana para decirnos a nosotros que Él espera de nosotros un poco más. ¿Cómo sigo de pie? Que Él espera que nosotros lleguemos a un tiro de piedra. Porque el Señor tiene una provisión que usted no la ve, usted no la ve. Pero Dios la tiene. Usted no la ve, pero este mensaje no es para confrontar. Si usted se siente bien y no necesita ir un poco más allá, no hay problema. Este mensaje nos está retando a nosotros hoy. Queremos hacer la obra misionera. Queremos hacer la labor misionera. Eso nos habla a nosotros de ir un poco más allá.
contigo no me equivoqué, contigo no me equivoqué. Herido pero caminando, herido pero caminando. Contigo no me equivoqué. Aquí está la provisión de Dios, aquí está la provisión de Dios, aquí está la provisión de Dios. Yo no me equivoqué. Busque a un hermano que tenga al lado, dama, busque a una hermana que tiene al lado. Póngale el hombro y dígale, vamos juntos a ir un poco más allá. Presbítero, vamos a ir un poco más allá. Alguien me preguntó, Presbítero, el trabajo es arduo, pero es muy importante su trabajo. Hay que ir un poco más allá. Nosotros los oficiales, en prueba pero caminando, es arduo, es duro el trabajo, pero el Señor espera de nosotros que vayamos un poco más allá, pero caminando, en proceso, constantemente llegando un poco más allá. caminando, y cada vez que el enemigo me acuerda Ama mi sue kenda la vasalla. yo miro la Aba sue kenda, man sue kenda, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Sé tú ministrando, sé tú ministrando. me acuerda mi pasado. Gloria al Señor. Yo voy a pedir la asistencia de nuestros presbíteros aquí. Por favor, ustedes, que esos hermanos no se vayan de ahí, impongan sus manos sobre ellos. Los oficiales, con todo respeto, yo sé que nosotros necesitamos también, pero vamos a ministrar por este pueblo. Aleluya, ayúdenos acá, los oficiales, por favor. Y alguien me preguntó, Aleluya. Gloria al Señor. Herido pero caminando. Y le dije, herido pero caminando, herido pero caminando, en prueba pero caminando, Pero caminando, herido pero caminando, herido pero caminando, en prueba pero caminando, herido pero caminando, herido pero caminando, en batalla Gloria a Dios, pero gloria al Señor. caminando, Gloria a Jesús. pero caminando, Gloria a Jesús. y cada Gloria a vez Dios. que el enemigo me acuerda Aquí está el mi Señor, aquí está el pasado, Señor. yo miro la Aquí está el cruz Señor. y digo fue por mí, Ministrando, ministrando. herido pero caminando, El poder del Espíritu Santo. herido pero caminando, Aleluya. en prueba pero caminando, Gloria a Dios. pero caminando, y alguien me preguntó que Gloria cómo a Dios. sigo de bien, que cómo lo he logrado. Gloria al Señor. Y le- Hay lágrimas en los hermanos que están aquí en el altar. Hay lágrimas en hermanos que están allá en las bancas. El Señor ha visto su esfuerzo. El Señor ha visto su esfuerzo. Y ese esfuerzo quizás usted está esperando que aquí en la tierra se lo premien. Y si eso no pasase, pues déjeme decirle que en el cielo Dios tiene su premio. Dios lo va a bendecir, Estoy herido, pero caminando, dándole esa parte de la heredad ya en el cielo. No se detenga, no se rinda. Herido, 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 pero caminando. Porque en el camino Dios hace cosas grandes. En el camino Dios sanó a aquellos leprosos. En el camino subiendo vienen incertidumbres,
Vienen momentos de dificultad, vienen pensamientos contrarios, pero cuando hay determinación, cuando hay perseverancia, Dios nos otorgará lo que necesitamos. Nuestro supervisor con